Aleluya, gloria a Dios. Dios solamente es el único que recibe la gloria, que recibe la honra, que recibe la adoración. Aleluya. Que esa adoración siga. Aleluya. Que esa adoración de rendición hacia Dios siga. Aleluya. 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 Aleluya, Dios del cielo. Aleluya. Que no se apague el fuego, que no se apague el fuego. Que no se apague el fuego. Ese fuego con esa unción que Dios da. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Adore al Señor. Aleluya. Adora, 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 adora. Adora al Señor. Aleluya. Adora al Rey de Reyes. Adórale. El único digno de adoración es Él. ¿Quién es Él? Jehová fuerte, Jehová valiente. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Dios. Oh Padre del cielo, recibe gloria. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que descienda tu espíritu de conocimiento, de sabiduría, de poder, de revelación, Jehová. Aleluya, 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 aleluya. Oh Dios, eres grandioso, eres maravilloso. Aleluya. Que no pare la alabanza, que no pare la alabanza al Rey, que no pare esa alabanza al Rey. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Como el rocío de Hermón, aleluya, que desciende sobre el monte Sión. Así es tu espíritu en mí, Señor, y así es tu espíritu sobre cada hermano, en cada hogar que en este momento está escuchando, Dios. Y aquellos hermanos, Señor, que se van a conectar, y aquellos hermanos que posteriormente lo verán, Dios. Derrama fuego, Dios, derrama fuego, aleluya. Aleluya, que no pare la alabanza. Santo eres tú, Señor. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante y es sobre el libro de Levítico. Levítico 9. Específicamente vamos a tocar 3 versículos. Veremos todo, pero desarrollaremos 3 versículos, que es el 1, el 23 y el 24. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. En el día octavo. Anote eso. Y dice el verso 23 y 24, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Aleluya, aleluya. El libro de Levítico en realidad es un libro que nos habla de rituales, sacerdocio y de pureza. Y antes de entrar en el tema de Levítico 9, vamos a echar un capítulo hacia atrás y vamos a ver el capítulo 8. Hay cosas interesantes en el capítulo 8. Y dice que en el capítulo 8, Moisés presentó el sacrificio por Aarón y sus hijos. Y ahora ellos van a ofrecer, y lo vamos a ver en el capítulo 9, que ellos por sí mismos van a ofrecer los sacrificios y los holocaustos. O sea, en este momento, los sacerdotes
todavía no había iniciado su ministerio. Y es aquí en el capítulo 8, y veremos en el 9, en el capítulo 8, se realizan una serie de rituales, se realiza una serie de pasos para la preparación de los levitas en su ministerio sacerdotal. En el capítulo 8, Moisés se encarga de todo el proceso. Moisés se encarga de hacer todo. Moisés en este momento hacía las funciones no solamente de profeta, sino también de sumo sacerdote. Dice aquí que hay 7 pasos para que los sacerdotes llegaran a su ministerio sacerdotal. Tenía que pasar para la consagración, realmente consagrarse antes de entrar al ministerio. Y este es muy importante, mis hermanos, que cada uno de nosotros, antes de entrar al ministerio o antes de entrar a realizar, por ejemplo, adoración en el altar, una prédica, lo que Dios vaya a utilizar, nosotros tenemos que consagrarnos al Señor. En este caso, se estaban consagrando Aarón y sus hijos para el ministerio sacerdotal. 7 pasos en el capítulo 8. 7 pasos que los sacerdotes tenían que pasar para consagrarse en el ministerio. Y vemos así rápidamente, Moisés trajo ante Dios a Aarón y a sus hermanos. Él los trajo. Eso lo vemos en el capítulo 1 al 5. Luego, en la preparación, Moisés lava a los sacerdotes. Los lavó, esto lo podemos ver en el verso 6 del capítulo 8 de Levítico. Y dice así: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Los lavó. El lavamiento es muy importante. Y vamos a ver que todo esto que estamos viendo en el Antiguo Testamento era la imagen de lo que nosotros veríamos en el Nuevo Testamento y en el libro de Apocalipsis, que forma parte del Nuevo Testamento. Luego Aarón vistió, él vistió a cada uno, Aarón y a los hijos, les vistió completamente con la ropa de sumo sacerdote. Luego los unge. Mire que aquí los sacerdotes en este momento no les era permitido ungirse a sí mismos. Aarón los unge. Aarón no, Moisés los unge a Aarón. Después que los llama, después que los consagran, después que lo lavan, entonces ahora en la tarde con dolor. Unge a Aarón y a sus hijos. Luego ofrece sacrificio a Dios. Todo esto lo está haciendo ¿quién? Moisés. Moisés es el que está haciendo toda esta serie de pasos para preparar a los que iban a ser, al que iba a ser el sumo sacerdote y a los otros que iban a servir en el tabernáculo. Luego tienen comunión con Dios. Los llama y tienen comunión con Dios. Esto es muy importante, hermano, y pongan mucha atención, porque ustedes dirán, esto pasó en el Antiguo Testamento. Sí, pasó en el Antiguo Testamento, pero es un reflejo también de lo que nosotros debemos hacer. No nos vamos a vestir con vestiduras de sumo sacerdote, pero sí, recuerden que la palabra dice que nosotros somos real sacerdocio. Nosotros debemos limpiarnos, nosotros debemos ponernos nuestras vestiduras, porque muchas veces nosotros nos quitamos nuestras vestiduras espirituales, aquellos que ministran en altar, aquellos que tienen un ministerio específico, llega el momento en que por alguna razón se quitan esa ropa y dejan de servir al Señor en el ministerio en el cual ha llamado. Y todo esto le está enseñando Moisés, Aarón y a sus hijos de lo que ellos debían hacer. Luego ellos se separan y sirven. Mira, hermanos, todos estos rituales se hacían en ese momento, en el capítulo 8, se hacían por 7 días, se hacía los 7 pasos
para luego ser convertidos en sumo sacerdote y levita para ministrar el tabernáculo. 7 veces cada día haciendo lo mismo, 7 veces por 7 días. Amén. Y Moisés los iba preparando. Es importante. Y vuelvo y menciono. Aarón no se podía ungir, aunque él sabía que él iba a ser el sumo sacerdote. Él no se podía ungir a sí mismo. Por eso Moisés es importante, porque una persona no puede decir yo me voy a ungir para el ministerio, estoy hablando. Una persona no puede ungirse a sí mismo, sino que uno tiene que buscar a una persona con autoridad, en nuestro caso, nuestro pastor, para que él nos unja para nosotros dar inicio a nuestro ministerio. Y también importante, porque cuando la máxima autoridad hace eso, reconoce delante del resto de las personas en la congregación, hacer el reconocimiento de que esa persona va a estar en el ministerio. Y yo recuerdo que eso pasó hace muchos años, por ejemplo, cuando íbamos al ministerio de maestros. Eso fue toda una ceremonia que llamaron y se pudo presentar ante la congregación, por lo menos a los maestros que en ese momento se estaban graduando. Y dice la palabra del Señor entonces en Levítico 9, entramos al 9, quería repasar rápidamente lo que Aarón tenía que hacer para que a Moisés tenía que hacer para que Aarón y sus hermanos entraran al ministerio, tenía que pasar por una preparación, 7 pasos por 7 días. Aleluya. En Levítico 9:1 dice, en el octavo día. En el octavo día, porque recuerden que lo que hacía Moisés era por 7 días. Terminados los 7 días, entonces dice, en el octavo día, que es el día domingo, Moisés llama a Aarón y a sus hijos, pero también llama a los ancianos de Israel. No se sabe si es de cada tribu, porque eran muchos, pero llaman a los ancianos de Israel, porque ellos iban a ser testigos de lo que se iba a producir en ese momento. El octavo día es muy importante, hermano. Cuando uno lee, uno tiene que comenzar a estudiar por qué enfatizan que en el octavo día. En el octavo día se refiere al día cuando el sacerdocio va a poder ser autorizado para llevar a cabo los rituales ordenados por Jehová dentro de los terrenos del tabernáculo. ¿Por qué? Porque hasta en ese momento era Moisés el que hacía ese trabajo. Y todos nosotros sabemos que para el ministerio del sacerdocio era a partir del año, entre el año 30, 31 o 32, que podían empezar con el ministerio. Pero también en el octavo día, dice la Biblia, Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y Juan, cuyo padre es Zacarías, que era el sumo sacerdote, él pertenecía a la octava orden sacerdotal. No todo es coincidencia, todo tiene su porqué. Porque son 24 órdenes sacerdotales. Y Zacarías pertenecía a la octava orden sacerdotal. Y su hijo Juan bautizaba a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermano, que Jesucristo es el tabernáculo de Dios. Jesús es el tabernáculo de Dios. Ministrar en el tabernáculo es ministrar a Jesús. Allí encontramos 4 mandatos que Moisés en el capítulo 9 da a los hijos de Aarón, y Aarón dice, toma de la vacada un becerro para expiación, o sea, perdón, y un carnero para holocausto, o sea, para quemarlo. Dice, y ofrécelo aquí a Jehová. También le dice, hablarás a los hijos de Israel.
hablarás a los hijos de Israel. Los ministros tenían que hablar a los hijos de Israel. Y luego le dice Aarón, ve al altar de bronce y haz tu expiación. Recuerden que Aarón iba a ser el sumo sacerdote. Dice, sube al altar de bronce. Recuerden que eso estaba en un altillo. Tenía que subir con una rampa o una escalera. Dice, y haz tu expiación y holocausto, o sea, el sacrificio para el perdón de pecado. Esto es súper importante, hermanos. Cada vez que nosotros vamos a ministrar, nosotros tenemos que consagrarnos, tenemos que confesar nuestros pecados y luego ofrecer a Dios lo que nosotros queremos dar. Pero también Moisés le dice a Aarón, haz reconciliación por ti y por el pueblo. Aleluya. Porque muchas veces nosotros oramos nada más para nosotros y nosotros nos olvidamos del resto, pero debemos ser como Nehemías. Nehemías en el capítulo 9 dice que Nehemías, cuando fue a Jerusalén a reedificar los muros, Nehemías confesó los pecados del pueblo y su pecado, y él se incluyó, porque todos hemos pecado, decía él, hemos pecado, y nosotros debemos no solamente confesar nuestro pecado cuando nos presentamos delante del Señor, sino que también debemos presentar los pecados del pueblo. Por eso Moisés le decía a Aarón, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Aleluya. Por ti y por el pueblo. Y haz ofrenda del pueblo y haz reconciliación por ellos. No solamente confesar los pecados, sino dice, haz ofrenda del pueblo y haz reconciliación por ellos. Cuatro mandatos que Moisés da a Aarón. Por eso que nosotros vemos que el libro de Levítico es un libro de rituales. Rituales porque habían cosas que cumplir, había que hacerlo. Todas estas ceremonias Moisés lo hizo delante de todo el pueblo que estaba congregado allí. Los hijos de Israel que fueron llamados a esa consagración. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que ver la preparación por la cual estaban pasando esas personas, Aarón y sus hijos, para luego ser sus ministros. Eso lo hacían como testimonio delante de todo y que todos supieran que Aarón iba a ser el sumo sacerdote y lo hacían como testimonio. Así como Maylene, que es una adoradora, y ella como testimonio es presentada y que todo el mundo vea cuando fue consagrada, cuando la llamaron al ministerio, me imagino que lo hizo el pastor, porque es la autoridad. Porque si nosotros decimos, porque Dios me dijo, no. Todo tiene que pasar por un proceso. Y era necesario, hermanos, era necesario que ellos cumplieran toda esta serie de preparaciones y rituales, porque en el verso 23 y 24 se iba a dar la manifestación, el resultado de hacer lo que Jehová manda. ¿Sí? Para hacer esto y se cumplieran las profecías que está en el verso 4, dice, asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Le decía Moisés a Aarón, Aarón, sumo sacerdote, Jehová se va a aparecer hoy a vosotros si haces esto. Aquí la cosa no es de que yo voy a entrar en la presencia del Señor y yo voy a hacer esto. No podemos entrar así, hermano. Tenemos que limpiarnos, tenemos que santificarnos. Y el verso 6 también le dice, Moisés, Aarón, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo. No le está diciendo de que, bueno, si tú quieres, si te conviene, mira que esto. No, hacedlo.
y la gloria de Jehová se os aparecerá. Hacedlo. Aquí la cosa no es si Polito me cae bien o no me cae bien, o Héctor, yo digo ellos dos porque son mis amigos y no se molestan conmigo cuando yo digo estas cosas. No, no, no. No me importa. Lo que vamos a hacer para Dios, tenemos que hacerlo. Y vamos a ver más adelante, porque esto que se ve aquí en Levítico 9, podemos verlo también cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Mire, hermano, estos muchos sacrificios que se dieron llegaron a su fin con la muerte de Cristo. Nos enseña que nuestro mejor servicio debe ser lavado en sangre. Aquí no es que porque yo me porto bien, porque yo soy la persona más moral, porque mira que yo no grito, no es que hago, no, no, no. Es a través de la sangre de Cristo. Es a través de la sangre de Cristo. Nuestro mejor sacrificio tiene que ser quitado, y así fue como hizo por alguien más puro y noble que ellos, que es la sangre de Jesús. Recuerden que Jesús entregó su vida como cordero. Recuerden que Aarón y los sacerdotes presentaban los animales y allí agarraban la sangre y ministraban con eso, entrando al lugar santo y después al lugar santísimo, porque esa sangre era la que se regaba, se ponía sobre el propiciatorio. Jesús cumplió todo eso como cordero inmolado, como cordero entregado por perdón de nuestros pecados. Es a través de la sangre de Cristo. Él asciende al cielo, hermanos. Recuerden que Él asciende al cielo con esa sangre preciosa. Él era el cordero, Él era el holocausto, y Él sube a los cielos con esa sangre. Y como dice el libro el Apocalipsis, recuerden que en Apocalipsis hablan del arca de Jehová, esa sangre que Cristo va y presenta delante del Padre, probablemente fue regada sobre el propiciatorio, un lugar santísimo, porque Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Recuerden que cuando Él sube hacia los cielos para entregarse al Padre, luego Él desciende. Y Él allí, una vez que estuvo con sus discípulos, mire que esto es un símil con lo que está en el Antiguo Testamento. Está con su discípulo y les dice, porque 500, además de los discípulos, se le aparecieron 500, hubo 500 personas, y Él le dijo a todos ellos, vayan, mientras yo subo nuevamente, vayan y quédense en el aposento alto. Y oren en el aposento alto. Pero si nosotros vemos en el libro de Hechos, de 500 personas, solamente 120 quedaron. ¿Qué pasó con los 380 restantes? ¿Por qué no se quedaron en el aposento alto orando? Si Dios le había dicho, Jesús le había dicho, oren y esperen allí juntos hasta que vuelvan y regresen. Pero ¿qué se hicieron los 380? ¿Qué hicieron los 120? Se quedaron allí juntos, orando, levantando sus manos. Recuerden que cuando nosotros levantamos nuestras manos al cielo, adorando y orando, nosotros nos convertimos en altares. Orando, levantando las manos santas, nos convertimos en altares de Dios. Y esto era importante, que todo esto se diera y que nuestro Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, porque una vez que estuvieron allí los 120, desciende fuego del cielo, aleluya, y se postró sobre la cabeza de cada uno de los 120 que estaban allí. Jesús hizo lo mismo que estaba en Levítico 9. Él se ofreció, Él era el Cordero, Él es el sumo sacerdote. Y Él bajó. Y las llamas de fuego se postraron. Aleluya. Altares, fuego. Y todos esos 120 corrieron entonces
a hablar del evangelio, a propagar la palabra del Señor. Por eso es importante, hermano, que el fuego que hay en ti, ese fuego que te da el Espíritu Santo, no se puede apagar. No debes permitir que se apague. No porque estés pasando necesidades, no porque estés pasando lucha, no porque estés pasando prueba, no porque tengas un problema con tus hijos, no porque tengas un problema allí con tu esposo, con tu esposa, con los vecinos. Siempre lo digo, el fuego del altar debe permanecer encendido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que tú tienes dentro de ti es el que te provoca ese altar que eres tú cuando levantas tus manos. Ese fuego tiene que estar encendido. No puedes estar apagado, hermano. Va a haber momentos en que nosotros nos sentimos deprimidos, sí. Va a haber momentos en que nosotros decimos, Señor, ¿qué pasa? Pero eso no significa que tu altar se debe apagar. Tienes que tener mucho cuidado, hermano, porque el Espíritu Santo te va a pasar el alerta. Cuidado, cuidado, cuidado. Hubo 2 bendiciones como resultado de lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón y que ellos hicieron. Allí nosotros podemos ver en el verso 22 y 23 que la gloria de Dios se aparece. La gloria de Dios se aparece. Aleluya. Así como Jesús envía desde el cielo el fuego del Espíritu Santo sobre los 120 y que de allí esos 120 iban a ser encargados también de transmitir ese fuego, de poniendo esa leña en los demás, de hablar la palabra del Señor. Porque todo este tiempo de pandemia en lo que hemos estado encerrados en casa y salimos a los súper y a la farmacia, lo que sea, es importante que ese fuego esté y que nosotros estemos hablando a otras personas sobre el evangelio de Jesucristo, sobre el evangelio que salva, sobre el evangelio que transforma y que las personas puedan recibir esa palabra y que el Espíritu Santo es el que va a hacer ese trabajo en las demás personas. No eres tú. Solamente dice, abre tu boca, aparece la gloria de Dios, desciende el fuego sobre el altar, porque Dios aceptó esos sacrificios y ofrenda. Y nosotros lo podemos ver en la Biblia, en Gedeón. Subió fuego de la peña cuando Gedeón ofrece su sacrificio. En Elías, en Primera de Reyes 18:38, cayó fuego. Una vez que Elías prepara el altar, tenemos que prepararnos, porque no podemos arder si no nos preparamos. Recuerde que para prender un fogón usted necesita ¿qué? Poner leña, como compartía con la familia Castillo en los estudios bíblicos que estamos haciendo. Y decía mi hermano Leopoldo, ¿qué necesitas? Necesitas leña, necesitas atizarlo para poder que ese fuego se encienda, para poder que esa llama esté allí ardiendo, ardiendo. ¿Y cómo vamos a conseguir que eso esté ardiendo? Hermano, la palabra de Dios, tu comunión con Dios, altares para Dios, levantando manos santas, orando a Dios. No le vas a orar a Dios cuando tienes necesidades, porque Dios no es un supermercado en lo que tú vas con una lista, necesito esto, necesito el otro, y que nosotros, ¿qué le estamos dando a Dios? ¿Qué le damos? Me gustó mucho la introducción que hizo mi hermana Luisa con la palabra del Señor cuando decía, Jehová fuerte, Jehová valiente, aleluya. Es el Señor. En Segunda de Crónicas 7, cuando Salomón termina toda su ceremonia, también la gloria de Jehová desciende el fuego de los cielos. Este fuego nunca debe permitir, hermano, que es el fuego que tú necesitas, que tú y yo necesitamos, sean fuego que generen hombres. Porque hay veces
uno le gusta las prédicas de personas así todas y ese dice, ay, el fuego está encendido. Pero después que pasa eso, entonces no queda nada. Sí, los fuegos que son encendidos por hombres para ellos y por ellos. Ese fuego es temporal, ese fuego es emoción. Nosotros debemos orar y decirle al Señor, enciéndeme, Señor, enciéndeme porque yo quiero arder, yo quiero arder, yo quiero arder. Aleluya. Hermano, arde. Pero eso no lo vas a lograr por ti mismo. No lo vas a lograr por ti mismo. Cuando tú digas, Señor, yo quiero ser como los 120 allí en el aposento alto, cuando levanto mis manos. Señor, que tu fuego descienda con poder, porque la palabra lo dice. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Por eso me encanta leer la palabra, desmenuzarla, investigar, ver lo que dicen otros comentaristas bíblicos, qué es lo que dicen con respecto a un versículo, las versiones distintas que hay en el griego, porque me encanta la palabra. Es la palabra la que te va a cambiar, hermano. Es la palabra la que te va a llevar a estar delante del Señor. Y de allí tú podrás decirle, Señor, santifícame, Señor, conságrame, Señor, aleluya, bendito eres. Y comenzamos a hablar con el Señor y le decimos, Señor, manda ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos haga arder. Señor, no permita que yo solamente me acerque a ti para pedirte cosas. Si tú eres el Rey soberano, el grande, el omnipotente, el todopoderoso, el que habita en las alturas máximas, que el que no tiene límite. Él ve por lo que nosotros pasamos. Pero eso no debe ser impedimento para que Él arda en nuestras vidas. Debemos arder, aleluya. Hermano, ponte a cuenta con Dios. Pongámonos a cuenta con Dios y digamos, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no siento que estoy ardiendo? ¿Por qué me siento apagado? Señor, ayúdame y llévame, Señor. Llévame a poder experimentar ese ardor, hermano. Y yo estoy segura, estoy bien segura porque la palabra lo dice. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Y el Señor va a estar allí para ayudarte y hacerte entender lo que debes hacer. Así como utilizó a Moisés para que hablara a Aarón y a sus hijos, así como nuestro Señor Jesucristo desciende sobre nosotros, así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, estoy segura que también te enseñará a ti, me enseñará a mí y a todos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque eres el Dios todopoderoso, el grande y el fuerte. Gracias, Dios, por tu palabra que cambia, tu palabra que transforma, Dios. Ayúdanos, Dios. Límpianos, Señor, nuestros pecados. Limpia los pecados de cada hermano, Dios. Y aviva el fuego que hay, ese fuego que nos da tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mi hermana Luisa.